venido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Ofrecemos hoy la misa por Faustino Mostazo, una persona que nos ayudó en plena pandemia bastante a la parroquia, nos ayudó económicamente, ya ha fallecido, ya lo podemos decir, ¿no? Ayudó bastante, no estaba en el pueblo, seguía todas las misas por las redes sociales, la hora santa, lo seguía todo, incluso estando en el hospital con un compañero, me dijo un día que los dos escucharon la hora santa. Pues se le agradecemos aquí a la familia la generosidad que han tenido con la parroquia y ofrecemos esta misa por él. Y para celebrar dignamente la Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aconteció que cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió a su encuentro y se echó a sus pies. Pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú». Y tomando de nuevo la palabra, Pedro añadió: «Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió:
¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios mandó al mundo a su único Hijo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse? Ayer hablábamos de la segunda lectura del Evangelio, que nos hablaban de un tema tan importante como es el tema del amor, que viene apareciendo mucho en estos últimos domingos del tiempo de Pascua. Ya el próximo domingo celebramos la ascensión del Señor a los cielos
y el siguiente ya con Pentecostés acabamos el tiempo pascual. Hoy vamos a comentar la primera lectura, que tiene una importancia vital en la historia de la Iglesia. Quizás a nosotros nos pueda parecer que tiene tanta importancia, pero la tiene. Y tenemos que conocer nuestras raíces. Esta lectura nos habla de la universalidad de la salvación, de la universalidad de la fe. Todos estamos llamados a conocer a Dios y a salvarnos. Todos. Dicho así, nos parece algo de cajón. Bueno, a veces le negamos la salvación a muchas personas. Pero bueno, en principio creo que esto lo aceptamos todos acogemos este mensaje de la palabra de Dios, pero vamos a profundizar en él. ¿Por qué fue tan difícil aceptar esto? Sobre todo por los judeocristianos. ¿Quiénes eran los judeocristianos? Gentes que habían sido judíos, que pertenecían al judaísmo, pero se convierten, dejan, no del todo, dejan en parte el judaísmo y se hacen cristianos. Claro, ellos ven el cristianismo como una continuación del judaísmo y no rompen con toda una serie de tradiciones, de costumbres, como era la circuncisión que hemos meditado esta semana en la hora santa. No querían romper con eso. Y eso fue un gran problema en la iglesia primitiva, un gran problema. Ellos creían que todo el mundo pasase por ahí. Bueno, hubo que hacer, fíjense si sería un problema la circuncisión, que hubo que hacer todo un concilio, el primer concilio ecuménico que tuvo la Iglesia, para tratar ese tema. Y ahora el tema que se está debatiendo es si la salvación es solamente para los judíos o para los demás. Hay que entender que ellos tenían una herencia de cientos de años. Ellos se consideraban el pueblo elegido por el Señor y nunca habían anunciado el mensaje de Dios a las demás naciones. Claro, romper una tradición de cientos de años es difícil, muy difícil. Nos cuesta a nosotros romper una tradición de 10 años, cuanto más de cientos y cientos de años, que habían enseñado eso en las sinagogas durante cientos de años. Y algunos eran muy abiertos, como Pablo y Bernabé. Otros apóstoles eran más cerrados, como Pedro y Santiago. Había ahí distintas corrientes. Bien. ¿Cómo se va cambiando todo esto? En primer lugar, hay que reconocerlo así, por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Es que se ve, se ve y se dice expresamente en la palabra de Dios, se dice expresamente cómo el Espíritu Santo va actuando. En el primero que actúa, la lectura que hemos escuchado hoy, es en Pedro. Pero no lo hemos escuchado en la lectura, está unos versículos antes. Pero yo se lo digo para que entiendan el contexto de la lectura. Pedro ha tenido una visión importantísima. Ha bajado del cielo, como en una manta, una serie de animales. Se le enseña a Pedro esos animales y en la visión le dice Dios, mata y come. Mata y come. Y dice Pedro, no, esos animales son impuros, no puedo comerlos. Y le dice Dios, lo que yo he declarado puro, tú no lo declares impuro. Se queda ahí la cosa. Pedro se queda sin saber todavía de qué va esa visión. La entenderá más tarde, en ese momento no la acaba de entender. Tú no digas impuro a lo que yo he declarado puro. Pedro no entiende eso. Pero por otro lado, el Espíritu Santo también se manifiesta a otra persona, a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, tenía mucha gente a su cargo. Era una persona muy piadosa, no pertenecía evidentemente, si era romano, al pueblo judío, pero una persona muy piadosa, una persona muy generosa, una persona que hacía muchísimas obras buenas con las personas necesitadas. Y tiene también otra visión. Tu buena conducta y tu oración han sido escuchadas, le dice el ángel del Señor en la visión. Por eso vas a mandar a una serie de personas a Jaffa, ellos estaban en Cesarea, vas a mandar a Jaffa
a una serie de personas que allí está Pedro, uno de los apóstoles, y le vas a pedir que venga a tu casa. Así lo hace. Manda a Jaffa a ver a Pedro, a 3 personas de su confianza. Llegan allí y le dicen, mira, que nuestro jefe Cornelio quiere que vengas a nuestra casa. Ha tenido una visión y quiere que vengas a nuestra casa. Pedro, muy diligente, va con todos sus compañeros, va a casa de Cornelio. Y aquí viene ya la primera escena que vamos a comentar. No hace nada más que llegar Pedro a casa de Cornelio y Cornelio se hinca de rodillas delante de Pedro considerándolo un hombre de Dios. Y dice Pedro, no, levántate, que yo soy un hombre como tú. Levántate, que yo soy un hombre como tú. Cornelio se levanta. Y aquí ya podemos hacernos las primeras preguntas. ¿Ante quién debemos ponernos de rodillas? ¿Ante Dios? ¿Ante los hombres? ¿Ante quién? Yo diría, en primer lugar, indudablemente, que tenemos que ponernos de rodillas ante Dios, por todo lo que significa ponerse de rodillas. Significa un acto de adoración. Por desgracia, esto lo vamos perdiendo mucho. Y en nuestras iglesias también. Y en nuestra parroquia también, por desgracia. Cometemos un fallo grande. Yo no digo, por supuesto, hay mucha gente que está mal de las rodillas y no puede. Pero hombre, todo el mundo va a tener artrosis, todo el mundo. Allí hubo un funeral, había mucha gente joven. Por curiosidad lo miré. Se pusieron 3 personas de rodillas. 3 solos. Me fijo en el colegio de las religiosas cuando tengo misa con los niños y qué curioso. Es un dato muy curioso. Hay que analizar todo en la vida. Los niños de los primeros cursos, los pequeños, se ponen de rodillas. Los mayores ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué los niños pequeños sí y ya los mayores no? ¿Qué es? ¿Falta de humildad? ¿Soberbia? ¿Vergüenza? Porque claro, cuando nos ponemos de rodillas, estamos teniendo una actitud profunda de adoración. Y no podemos decir, bueno, eso no tiene tanta importancia. Sí la tiene. ¿Cómo que no la tiene? La tiene. La tiene hasta el punto, yo cuando he viajado por ahí a otros países con otras religiones, cuando uno ve gestos en otros países, en otras religiones, incluso en la nuestra, en Portugal, uno va a Portugal a una procesión y da gusto ver con la devoción, con el silencio que van. Eso siempre impresiona. ¿Por qué? Porque esa actitud exterior denota una actitud interior. Esa actitud exterior denota, revela lo que hay dentro del corazón. Y cuando uno va a otros países y ve en otras religiones con la devoción, sin vergüenza de nada, no les da vergüenza de nada, lo hacen públicamente, delante de todo el mundo. Por ejemplo, los musulmanes están sentados todos en una terraza, en un bar, escuchan la llamada de la oración, se levantan todos a la mezquita, allí a rezar, y no se cortan. Y nosotros lo hacemos ahí con un miedo, con un corte, y ya los entierros ya no digo nada. Se pasa la gente unos sentados, así echado para atrás, ni rodillas, ni de pie, ni nada de nada. Todo el entierro así. La actitud corporal es importante. Pero es importante por algo que no acabamos de entender nosotros. Y es que no es un acto nuestro. Cuando yo vengo a misa, no es mi misa. Como dice mucha gente, mi misa. No. Es un acto litúrgico. Con lo cual es un acto de la Iglesia, no es mío. Por ejemplo, aquí menos en San Antón más, yo aquí hago como mínimo 3 genuflexiones ante el Señor. 2 en la consagración, una vez que consagro el pan, me hinco de rodillas. Consagro el vino, me hinco de rodillas. Antes de comulgar, me hinco de rodillas. Y no me hinco de rodillas al entrar y al salir,
porque está el Santísimo ahí en la capilla lateral, sino también lo tendría que hacer como en San Antón, que está en el centro el Santísimo. Y si yo no hago eso, cualquiera de ustedes me podría decir, ¿nos estás privando de algo? No es que yo no lo quiera hacer a nivel personal, no. Es que yo estoy aquí representando a Jesucristo. Es que la misa no es un acto mío, es un acto litúrgico, es un acto de iglesia. Y si yo no lo hago, le estoy privando a ustedes de un gesto de adoración que tiene su importancia, porque solamente nos ponemos de rodillas ante Dios. Y es impresionante ver a toda una iglesia, por desgracia esto hoy día ya no se ve, pero cuando se ve es impresionante ver a toda una iglesia de rodillas en el momento de la consagración. Y cualquiera que entrase, que no conociese nada de nuestra fe, diría, ahí, en ese momento, está sucediendo algo importante. No sé lo que es, pero está sucediendo algo importante. Esto es así. En este mundo que le damos tanto culto al cuerpo, para algunas cosas de Dios el cuerpo ya no tiene importancia. Claro que la tiene. Porque el cuerpo es expresión de una actitud interior. Claro que es importante. Esto ya digo, va a costar mucho y cada día vamos peor, cada día vamos para atrás, como los cangrejos, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero que seamos conscientes que no es algo mío, que es algo de la Iglesia, que es un acto litúrgico. Y si no lo hacemos, estamos privando a otros de ese acto de adoración que deberíamos hacer. Bien, eso ante Dios y ante los hombres. ¿Debemos ponernos de rodillas ante los hombres? Yo diría sí y no. No si se trata de adorar a los hombres, sus ídolos y esas cosas, por supuesto que no. Pero hay una persona que sí se ha puesto de rodillas ante los hombres, y no es una invención mía, que es Jesucristo. Jesucristo en la última cena se puso de rodillas. ¿Para qué? Para servir. ¿Y qué nos dijo? Haced también lo que yo he hecho con vosotros, nos dijo Jesús, hacedlo también vosotros con los demás. No me invento nada. Está todo en la última cena. O sea, ¿tenemos que ponernos de rodillas? Sí. ¿Para qué? Para servir. Para servir a los demás. Entonces, ese gesto que tiene Pedro está muy bien. Porque Cornelio se pone de rodillas ante él. Dice, no, ante mí no, ante Dios sí, pero ante mí no te pongas de rodillas. Y nosotros, y aquí podemos sacar una lección para nuestra vida, también podemos levantar a mucha gente como lo hizo Pedro. Pedro levantó a Cornelio y nosotros también podemos levantar a muchas personas que parece que no, pero no expresamente así de rodillas, pero de otra manera también se ponen de rodillas ante nosotros. Por ejemplo, voy a contar unos cuantos casos. Una persona que nos pide perdón. De alguna manera está reconociendo que se ha equivocado y se está inclinando ante nosotros. En esos casos, cuando nos piden perdón de corazón, de verdad, no seamos crueles. No digamos, mira, como yo tenía razón, mira como al final se ha humillado, mira como me ha venido a pedir perdón. No. Hagamos como Pedro. En esas situaciones, levantémoslo enseguida. Ya está, tranquilo, no pasa nada, venga, enseguida. Tenemos que tener esa actitud. Una persona también que nos llora. Por algo que nos ha hecho a nosotros, por algo que le ha hecho a otro, también hay que intentar levantar a esa persona también. Una persona que tiene la autoestima muy baja, hay mucha gente con la autoestima muy baja, intentemos levantarla. Una persona que tiene un complejo, sobre todo en gente joven, en niños, hay que ayudarles mucho también a levantarles esa autoestima que la tienen caída un poquito por los suelos. También, y aquí se ve muchísimo, en los pobres. Los pobres se sienten despreciados y rechazados por todos. Yo el otro día, cuando estuve con mi madre, como no podíamos entrar, tienes que estar allí en la salita de espera, en el hospital, había un pobre sentado en silla de ruedas, ni siquiera se podía levantar. El pobre hombre le habían llevado allí, le habían dado el alta, no tenía dónde ir y se había quedado toda la noche allí.
en la sala de espera. El comentario de la gente era con cierto tono despectivo. Madre mía, ¿cómo huele? Pues digo, ¿no se dan cuenta que lo está oyendo el hombre? Por lo menos un poquito de delicadeza. Claro, me tenía un aspecto muy descuidado, ¿no? El hombre lo que pedía era una habitación. Decía, ¿aquí no podemos darte una habitación? Todo el mundo le daba de lado, ¿no? Entonces, a esas personas, que tenemos que tratar a muchos de ellos porque vienen aquí a la parroquia, ¿no? Que son transeúntes, la mayoría de ellos, vienen, pues se lo nota enseguida, ¿no? Que nadie les hace caso, ¿no? Esas personas también hay que levantarlas, con escucharlas un poquito de cariño, alguna ayuda, simplemente dándole un poquito de conversación, porque son personas que llegan, por ejemplo, a un bar, la gente le da de lado, se apartan de ellos. Me acuerdo un día, creo que ya lo he contado en alguna ocasión, tenemos misa aquí en la capilla de las monjas y se acostumbró uno a quedarse por aquí con nosotros, se quedó mucho tiempo porque le damos de dormir ahí en la antigua sede de Cáritas y siempre se iba, pero por la noche siempre aparecía. Y me acuerdo un día que entró en la capilla de las monjas cuando estábamos en plena misa y la reacción de la gente, y éramos gente de iglesia, pero fue esa. Todo el mundo alterándose porque había entrado, se asustaron. Imagínense para esa persona lo que supone entrar en una iglesia y ser recibido así. Y fue en una iglesia. O sea, tenemos que cuidar también estos gestos. Tenemos que levantar a la persona hundida, como hizo Pablo con Cornelio. Y por último, cerramos esta homilía como la empezamos, ¿no? Hemos dicho que la lectura de hoy es una llamada a la universalidad, a la fe. Todos estamos llamados a la salvación, todos estamos llamados a conocer al Señor. Cuando Pedro entiende esto es cuando entra en casa de Cornelio. Entonces, cuando él comprende la visión, porque para un judío estaba prohibido entrar en casa de extranjeros. Y Pedro se lo dice, yo no puedo entrar en vuestra casa. He entrado, he hecho esta excepción, pero justo cuando entra Pedro y les está hablando de Dios, ocurre algo impresionante. Todos reciben el Espíritu Santo. Y lo ven todos. Y lo ven los judíos que iban con Pedro. Entonces Pedro dice, ahora lo entiendo. Yo no puedo declarar impuro a una persona cuando Dios lo ha declarado puro. Ahora es cuando Pedro entiende la visión de que todos estamos llamados a la salvación, de que todos estamos llamados a ser hijos de Dios, sin excepciones, y todos a la salvación, que muchas veces nosotros excluimos a algunas personas de la salvación, el asesino, el violador, el no sé cuánto. Todos estamos llamados a la salvación, todos. Y esto Pedro lo entiende. Y lo entiende hasta el punto, fíjense hasta dónde lo entiende Pedro, que dice, ahora sí que no puedo negar el bautismo a aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Y los bautiza. Y después llegará Pedro a Jerusalén y claro, estaba en Cesarea, pero cuando llega a Jerusalén, que estaban allí los que eran más radicales, allí Pedro el pobre tiene que dar explicaciones de lo que ha hecho. Pero así, poco a poco, y no tan poco a poco, la iglesia se va abriendo. Y entienden todo el mundo que todos estamos llamados a entrar en la iglesia. Todos estamos llamados a la salvación y todos estamos llamados a conocer a Jesucristo. Pues que todos nosotros tengamos siempre esa mentalidad abierta, esa mentalidad acogedora de acoger a todo el que quiera venir a la iglesia. Y por otro lado, que también tengamos esa actitud de Pedro de levantar a toda persona que esté hundida. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, que nos asegura: lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Por todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, para que permanezcan atentos y dóciles a las llamadas imprevisibles del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por los que no aceptan otras formas que la suya de vivir la fe, para que sean capaces de comprender que Dios acepta sin distinción a todo el que le teme y practica la justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que la alegría de Cristo esté en ellos y su alegría llegue a plenitud, roguemos al Señor. Por nosotros, amados de Dios, amigos de Cristo, para que amándonos unos a otros, como Cristo nos ha amado, demos testimonio del amor de Dios, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú nos has revelado tu amor en Jesucristo, tu Hijo. Concédenos lo que en su nombre te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruida cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Faustino, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que nos enseñó el Señor. Te doy gracias, oh Dios Padre mío, por las cosas que has hecho en el mundo, por la vida que tú nos has dado y el amor que tú pones en mí. Cuando el cielo es gris en mi vida, yo te llamo y tú vienes a mí. No me dejes vagar en el ruido, ni en las sombras que la vida nos da. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aleluya, oh Dios Padre mío. Aleluya, oh Hijo del cielo. Aleluya, oh Dios Padre mío. Aleluya, oh Hijo de Dios. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubiese venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Yo
mi amor. Permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó, como el Padre me amó. Yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mes de mayo a la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Meditación para el día de hoy. Virgen prudentísima. Se turbó preguntándose qué podría ser este saludo. Prudentísima porque turbada cayó, porque obedeció, porque creyó y supo entregarse como esclava de Dios. Qué modelo para nuestra locuacidad, nuestra poca fe y nuestro orgullo. Las vírgenes prudentes llenaron sus lámparas de aceite. María la llenó con fe. Feliz porque ha creído. La llenó con amor. Mi amado es mío y yo soy suya, dice el Cantar de los Cantares. La llenó de esperanza. Guardaba todas las palabras de Jesús en el corazón. Florecilla para este día. Reflexionar sobre si cumplo lo que Dios quiere de mí, si hago su voluntad o la mía. Oración final. Oh Virgen, que señalas el camino de nuestro peregrinar, haz que la prudencia de tu corazón la cultivemos hoy, para que nuestras lámparas aviven con una ardiente llama de fe, el pábilo de la esperanza y el aceite del amor, como verdaderos templos de Dios. Amén. Ave María Purísima, podéis ir en paz.